Saludos a todos, hermanos y hermanas. Yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 10 de mayo. Les debo una disculpa. El viernes pasado se me olvidó por completo felicitar a todas las madres, el Día de la Madre. Aquí en los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica también se celebró este domingo, el 9 de mayo. República Dominicana tiene un día especial, el Día de las Madres Dominicanas, lo celebramos aquí nosotros, no recuerdo cuándo es, creo que es unos domingos más adelante, en mayo, pero se me olvidó decirles, entonces me disculpan, feliz Día de la Madre, un poquito retrasado para todas ustedes, que el Señor la siga bendiciendo mucho. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Eso lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Muy bien, vamos a dividir este evangelio en dos partes para poder entenderlo un poquito más. La primera parte es la promesa del Espíritu que vendrá sobre nosotros. En el Evangelio de Lucas, la promesa del Espíritu se hace al final, después de que Jesús ha resucitado. Y simplemente es como una recomendación que Jesús le hace a los discípulos. Vayan a Jerusalén y esperen el cumplimiento de la promesa. No se dice mucho más. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo en todo este capítulo 15, en estos versículos que vamos a leer en adelante y en el capítulo 16, y presten atención porque dice cosas muy interesantes, un poquito complicadas a veces de entender, pero bien interesantes. Entonces, la promesa de Jesús de la llegada del Espíritu Santo empieza a ser como el tema también en este discurso de despedida. El Espíritu, que aquí es llamado el Consolador y el Espíritu de la verdad. Estos dos nombres apuntan o designan el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Consolador y testigo de la verdad. Entonces le dice a los discípulos: ustedes van a dar testimonio de mí porque van a recibir el Espíritu, porque ustedes han estado conmigo. Y además este Espíritu va a dar testimonio o va a explicar o va a poner claridad sobre lo que significa el mensaje del amor del cual estuvimos hablando la semana pasada. ¿Por qué? Porque el mensaje del amor puede ser confundido, puede ser malinterpretado y sobre todo puede ser como azucarado, ¿sí? Se puede ¿cómo se dice? ¿Han visto el meme de satanizar las manos? Sanitanizar, no sé cómo se dice. Es decir, se puede tratar como de limpiar el mensaje del amor. ¿Y a qué me refiero cuando digo limpiar o endulzar? Y es que el mensaje del amor, el amor que nos ofrece Jesús y el amor que pide Él a sus discípulos es un mensaje que demanda, exige esfuerzo y un poquito de desacomodo, un poquito y mucho desacomodo, salir de la zona de confort, incomodarse bastante, ¿sí? Y esto es algo que el mundo no está dispuesto a comprometerse. No es el mundo y la sociedad con sus anuncios y con sus promesas de bienestar y de felicidad no nos dice desacomódate, renuncia a tus cosas por hacer que los otros estén bien. Bueno, entonces el mensaje del Evangelio hay que asumirlo con claridad y esa es la función del Espíritu, que viene precisamente a ayudarnos a entenderlo, a comprenderlo y asimilarlo en nuestra vida. Entonces es absolutamente necesario que recibamos el Espíritu Santo para entender y asimilar el mensaje del amor. Y la segunda parte
es este anuncio un poco profético que hace Jesús de la situación que van a vivir los cristianos al ser expulsados de la sinagoga. Lo que está mostrando el Evangelio aquí es una realidad que ya las primeras comunidades cristianas estaban viviendo. Al principio, justo después de la resurrección de Jesús, los cristianos y los judíos iban juntos a alabar a Dios y a orar en el mismo lugar, en la sinagoga o en el templo de Jerusalén antes de la destrucción. Iban juntos, ¿sí? Pero cuando el mensaje del evangelio se empieza a hacer difícil y retador para los judíos, cuando los cristianos empiezan a presentar su punto de vista y a exponer su punto de vista, los judíos se sienten atacados y ¿de qué manera reaccionan? Violentamente, y expulsan a los cristianos de la sinagoga y expulsan a los cristianos del templo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el capítulo 9 de este evangelio, la curación del ciego de nacimiento. Al final el ciego termina siendo expulsado de la sinagoga, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles también vemos cómo los apóstoles y los discípulos de Jesús eran también expulsados de la sinagoga. Entonces Jesús advierte: ellos van a pensar que están dándole culto a Dios, que están haciendo lo correcto. Pues mucho cuidado, porque nosotros podemos ser acusados de lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, creyendo ser buenos cristianos, creyendo que estamos siendo fieles a los mandamientos de Dios, terminamos actuando de manera violenta también contra los otros? Y no necesariamente la violencia física, pero la violencia verbal, ¿sí? Esa tendencia que tenemos nosotros a desacreditar a las personas, a juzgarlas, a llamarlas, a ponerles apodos, nombres, inclusive muchas veces a imponerle a los otros que piensen y que actúen de la manera como nosotros pensamos que es correcta, ¿sí? Precisamente el reto del amor consiste en amar a los demás, inclusive a los que no piensan como nosotros, y no responder con violencia, ni física, ni verbal, sino ofrecerles el amor de Cristo, que, vuelvo y lo digo, no es simplemente un sentimiento. Amar a los otros no es simplemente decir yo te amo y siento cosas bonitas por ti. Es darle la oportunidad al otro de que recomponga su historia, su vida también. No actuar de manera violenta contra esa persona, no como que tirar nuestro veneno hacia esas personas que nos hacen daño, ¿sí? La violencia que no engendra sino violencia. El reto del amor va de la mano precisamente de esa recepción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que decía. Por nosotros mismos es imposible amar como Jesús nos pide, pero es con la fuerza del Espíritu que nosotros somos habilitados y capacitados para responder a este mandamiento del amor. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Saben que me he dado cuenta de una cosa interesante escuchando y recibiendo los mensajes de muchos de ustedes, que es que la situación que vive Colombia no es una situación solo de nuestro país, es de el mundo entero, porque en el mundo entero sigue habiendo abusos, injusticias, sigue habiendo actos violentos contra los pobres, contra los que no se pueden defender. Es una situación mundial y siempre ha sido. En estos días hablaba con un amigo y le decía, hace 20 años, un poquito más, cuando cantaba en un ministerio de música en Bogotá, cantábamos una canción que decía
Nuestras historias dolorosas quieren que callemos, pero hoy necesitamos gritar y cantar porque Dios es nuestra fuerza, Él es nuestro valor, Él es capaz de volver los corazones a la unión, el miedo no tiene la última palabra, el amor expulsa al temor, etcétera, etcétera. Hace más de 20 años cantábamos eso, cuando seguíamos protestando, cuando estábamos protestando por el fin de la violencia y de la... Es una lucha de nunca acabar, por supuesto, pero no desesperamos. No desconfiamos también de que el Señor va conduciendo esta vida y que nuestra lucha no es solamente nuestra lucha por un solo país, sino en todo el mundo, en otros países, en otros contextos, en otras latitudes. Seguimos orando por la paz y la justicia que van juntas. Un cafecito para este día y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.